La sociedad no le perdonaba a la picantera ser una mujer independiente, una mujer empoderada, dueña de su propia vida, de su propio negocio. Mi amita partió hace 20 años. Ella en su testamento me dice: Moni, yo quiero que tú puedas hacerte cargo de la nada Palomino, por lo menos durante 7 años. Y eso a mí me impactó mucho porque ella sabía que a mí no me gustaba la picantería, ¿no? Le tenía celos a la picantería. Le decía a mi mamá: tú quieres más la picantería que a mí. Y mi mamá me decía: no, es que hijita, pues, ¿de dónde también tú estudias? ¿De dónde comemos? ¿No? Pero yo no entendía, pues. Encontré unos testamentos de 1895. Después encuentro uno de 1940, donde mi abuela le deja la picantería a sus 2 hijas menores. Yo había encontrado en ese testamento y en el otro algo que me impactó, que cada una le decía a la otra que en 7 años no lo cierra. O sea, lo mismo que mi mamá me había dicho a mí, ¿no? Me impactó mucho porque mi mamá sabía que más que 1000 palabras era la experiencia la que me iba a hacer amar la picantería. Lo bonito de todo esto fue que me di cuenta que en mi memoria, en mi paladar, estaban grabados los sabores de mi mamá. Eso fue lo más bonito. Nosotros no tenemos ningún instrumento eléctrico, sin necesidad de usar ningún condimento artificial. Es una cocina hecha con amor, con cariño, ¿no? Que tiene su tiempo, que tiene sus procesos, ¿no? El éxito de un negocio es ser formal, que mientras mejor hacemos las cosas y mientras más en orden hacemos, pues todo sale mejor. Alejo. El Alejito trabajaba con nosotros hace muchísimos años, ¿no? Nunca tuvo un documento de identidad y le sacamos DNI, y verlo al Alejo que por primera vez tenía un DNI fue emocionante. O sea, él se emocionaba hasta las lágrimas. Para él fue algo increíble, ¿no? El primer ingrediente tiene que ser el amor. Cree en tus sueños, cree, aunque te digan que no puedes, ¿no? Cuando hay amor, todo es posible. Tiene que haber amor. Todo lo demás vendrá así a borbotones.